Muy buenos días, bienvenidos aquí otra vez a sus clases virtuales. El Colegio Particular a Distancia Juan Montalvo Fiallos le da la más cordial bienvenida. Quienes habla, el licenciado Damián Chenche, pues tiene a su cargo la materia de filosofía. Y en esta mañana pues trataremos el tema del juicio y sus tipos. El juicio, como ustedes escucharán y como ustedes ven en la lámina, pues tiene que ver mucho con la capacidad de pensar y de razonar críticamente que tenemos todos los seres humanos. Claro que en diferentes modalidades y capacidades. Algunos tendremos la forma de poder razonar o reaccionar de manera rápida, otros de manera más lenta, otros quizás demoren mucho más tiempo en reaccionar ante algún estímulo. Sin embargo, los juicios que estamos hablando hoy día tienen bastantes connotaciones en lo que es experiencia con la vida social y con los demás. En este caso, definamos lo que es el juicio. Cuando negamos o afirmamos algo, estamos elaborando un juicio, que consiste en una composición sistemática y coherente de conceptos con un sentido propio. Eso es un juicio. Nuestra negación o nuestra afirmación o nuestro consentimiento de nuestro sentido propio en base a lo que uno puede recibir o captar de los sentidos. Este juicio supone una relación. En el momento que hacemos un juicio, estamos haciendo una comparación de conceptos o ideas. Una comparación en nuestra mente en cuanto a los preceptos que ya tenemos establecidos como tales, como principios y como valores, y los preceptos que tiene otra persona. Y ahí empezamos a establecer el juicio considerando si estarían bien o si estarían mal. Obviamente todo es subjetivo porque la forma de pensar de nosotros no va a ser nunca igual a la de otra persona. En algunos casos sí, pero no va a ser general todo este asunto. Ahora, cuando son compatibles, afirmamos algo. Cuando no son compatibles, negamos algo. Esa es la verdad. Cuando el juicio que damos está relacionado con nuestros propósitos, pues vamos a decir sí, afirmamos, estamos de acuerdo. Pero de lo contrario, pues lo vamos a negar. El sabio Aristóteles define al juicio como el discurso en el cual se afirma o se niega algo. Al juicio lo podemos llamar también proposición cuando forma parte de un razonamiento y enunciación cuando es su expresión verbal. Entonces tenemos ahí lo que es un juicio. Es solamente lo que negamos o afirmamos cuando consideramos o comparamos algún tema. Definido lo que es el juicio, vamos a establecer la estructura del mismo. El juicio se compone de el sujeto, la cópula y el predicado. ¿Qué es el sujeto? El sujeto es el concepto de quien se habla, de quien se afirma o se niega algo. La cópula es elemento relacionador, es aquella palabra que va a intervenir como conector entre el sujeto y el predicado. ¿Y qué es el predicado? Lo que se dice del sujeto. ¿Ok? Tenemos claro esto. Repitamos. Sujeto es el concepto de quien se habla o de quien afirmamos o negamos algo. La cópula es el elemento que relaciona y el predicado es lo que se dice del sujeto. ¿Ok? Vamos a trabajar en este ejemplo. Representado el sujeto por S y el predicado por P, el juicio puede adquirir doble forma. S es P igual juicio afirmativo. Ejemplo, la filosofía es apasionante. En este caso, el sujeto es filosofía y el predicado apasionante. Para hacerlo afirmativo utilizamos esta cópula que es, que nos está mencionando de forma afirmativa que la filosofía es apasionante. Veámoslo de otra manera, con el mismo ejemplo. Si es un juicio negativo, lo que podemos decir es, la filosofía no es apasionante. Entonces, de esa manera se hace un juicio diferente, en afirmativo y negativo. S no es P, sería un juicio negativo. Ejemplo, la dignidad no es negociable. ¿Okay? De esa manera es negativo. Podemos también convertir ese ejemplo en afirmativo cuando decimos la dignidad es negociable. Entonces, esta cópula que se está utilizando, es o no es, hace que el juicio sea afirmativo o negativo. Sin embargo, hay diferentes tipos de juicios. Hay según la cantidad, según la cualidad, según el modo, según la relación.
Por ejemplo, en cantidad tenemos que son universales, particulares o singulares. En cualidad tenemos que tener cualidad de afirmativo, negativo, incluso indefinido. En modo tenemos problemáticos, asertóricos, apodícticos. En relación tenemos categóricos, hipotéticos, disyuntivos. Y en relación con el sujeto, de hecho y de valor. Vamos a analizar uno por uno a detalle. Empezamos. De acuerdo con la cantidad, estos tipos de juicios son universales. ¿Cuándo son universales? Cuando el concepto sujeto se toma en toda su extensión. Ejemplo, todos los seres humanos son terrícolas. Es universal porque abarca a toda la población. Es como que digamos, todos los alumnos de Juan Montalvo Fiallos gozan de muy buena educación. Estoy haciendo de manera general a todo el grupo. De esa manera, mi juicio sería universal. Si hablamos de un juicio particular, cuando el concepto sujeto se toma en una parte de su extensión. Ejemplo, algunos seres humanos son urbanos. Como puedo decir también, algunos estudiantes de la Juan Montalvo son responsables. Entonces, si nos damos cuenta como de acuerdo a la cantidad, el juicio puede ser universal cuando generaliza y particular cuando individualiza. De acuerdo con el modo o la modalidad, son problemáticos. Expresan posibilidades, indican que algo puede ocurrir o conocerse. Ejemplo, tal vez salga victorioso. Está presentando un problema en el hecho de que aún no está definido si es que saldrá o no saldrá, sino tal vez salga victorioso. Asertóricos enuncian un saber subjetivo, la opinión y sentir de cada ser humano que puede ser puesto en discusión por otro juicio. Por ejemplo, la música clásica es aburrida. ¿Por qué es asertórico? Porque es subjetivo sencillamente, es mi apreciación personal, no la que tiene que ser la exacta y la correcta. Porque para mí de pronto la música clásica es aburrida. O yo puedo decir, el reggaetón es la peor música que puede existir, para mí. Pero para algunos de ustedes el reggaetón es una música que escuchan y que la pasan bien y divertido cuando escuchan ese tipo de canciones. Entonces es asertórico. Apodícticos expresan una certeza, una necesidad de conocimiento, como las leyes de las matemáticas o la física. Ejemplo, en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Una regla matemática. Es como cuando decimos que los números divisibles para 2 deben determinar en 2 o en par. Que los números divisibles para 5 terminan en 0 o en 5. Establece una regla matemática que tiene que evidenciarse de alguna manera. Por eso se llaman apodícticos. En cuanto a la cantidad y en cuanto a la modalidad. Seguimos viendo. En cuanto a la cualidad, son afirmativos. ¿Cuándo? Son afirmativos cuando establecen compatibilidad entre el sujeto y el predicado. Ejemplo, la guerra es violencia. Si ven, guerra es sinónimo prácticamente de violencia. No hay ninguna guerra que no ejerza violencia. Entonces aquí es compatible este juicio. La guerra es violencia. Negativos. Establecen una incompatibilidad entre el sujeto y el predicado. Ejemplo, el calor no es frío. Obviamente aquí hay una diferenciación, aquí hay una negación, pero aparte no hay compatibilidad en ninguno de los dos, ni en el sujeto ni en el predicado. Cuando son indefinidos, cuando ni afirman ni niegan nada. Ejemplo, quizá vivamos en paz. Hablando en relación a la pandemia, quizás todo esto acabe pronto. Ojalá que todo termine. O sea, todo eso son juicios indefinidos. Lanzamos un juicio en base a lo que pensamos que pueda pasar, pero no le damos un carácter determinado. En cuanto a la relación que existe entre ellos, existe el categórico. Enuncian una verdad, una afirmación absoluta. Ejemplo, todo lo que sube tiene que bajar. Eso es una regla aparentemente de la ley de la gravedad. Entonces enuncian una verdad o afirmación absoluta, como que 2 más 2 es 4, o que 2 por 3 es 6. Es una verdad absoluta. Hipotéticos. Expresan una condición de posibilidad de cualquier cosa.
relaciones entre causa y efecto. Ejemplo, si te dedicas, triunfarás. Si hacen sus tareas, pasarán de año. Si estudian, aprobarán el examen. Una causa y un efecto. Es totalmente hipotético porque puede que si tú, a pesar de estudiar, en el momento de hacer el examen, pues te olvidas, te da nervios y no puedes avanzar. Entonces es realmente un juicio hipotético en base a una posibilidad que pueda darse. Si estamos hablando de los disyuntivos, expresan una doble o múltiple posibilidad. Hay disyuntivo significa doble contenido. Por ejemplo, los gobiernos pueden ser justos o injustos. Claro, así es. Los estudiantes pueden ser estudiosos o no responsables. Entonces expresa en ese momento el juicio la disyuntiva. De acuerdo con su relación con el sujeto, hay juicios de hecho. Se refieren a lo fáctico, a los hechos reales relacionados con la experiencia y la observación. Ejemplo, los volcanes erupcionan, un juicio de hecho. O sea, uno sabe que eso sucederá. Los volcanes erupcionan, el centro de fuego del Pacífico van a haber erupciones volcánicas o van a haber terremotos constantes en una falla, por ejemplo la falla de San Andrés, siempre van a haber movimientos de tierra. Son juicios de hecho, en base ya a las experiencias vividas y recogidas. Juicios de valor no describen una realidad, sino que valoran un hecho o una acción. Ejemplo, esa novela es aburrida. ¿Ya? Esos son juicios de valor. Vamos a expresar lo que sentimos de cierto objeto o de cierto experimento que realicemos. Hemos entonces analizado todos los tipos de juicios que podemos encontrar. De acuerdo a la cantidad, vimos universales, particulares. De acuerdo a la modalidad, problemáticos, asertóricos, apodícticos. De acuerdo a la cualidad, afirmativos, negativos, indefinidos. De acuerdo con la relación, categóricos, hipotéticos, disyuntivos, y de acuerdo a su relación con el sujeto, juicios de hecho y juicios de valor. Esta clase pues es para que ustedes la puedan archivar, puedan revisarla, puedan tener en claro lo que es juicio de valor. La próxima clase empezaremos a hacer un taller donde analizaremos con más detalle ejemplos claros en lo que tiene que ver con los tipos de juicio. ¿Okay? Por este día pues ha sido la clase de hoy para ustedes. Esperamos que puedan archivar esta clase, la tengan pendiente para el momento que se pueda revisar cuando ya volvamos otra vez. Ojalá volvamos pronto. Ese es un juicio. ¿Un juicio de qué tipo de juicio es? Pues queda de tarea para que ustedes lo hagan. Entonces todos estos tipos de juicios nos sirven a nosotros para expresarnos y para poder identificar las cosas o los hechos que se están sucediendo en el transcurso del tiempo. Pues para mí ha sido un placer tratar de transmitirles algún tipo de conocimiento y aquí estaremos la próxima semana. Que tengan muy buen día.